Volvemos a Mesa de Testigo, pero ahora con Celina Calore, economista, coordinadora en Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Gracias por venir. Gracias. Quería empezar por esto. Venimos de un par de semanas bastante turbulentas con respecto al dólar en el frente cambiario. Es algo que suele suceder en todos los años electorales. ¿Te parece que este año tiene alguna particularidad extra? Sí, por supuesto. Tiene la particularidad y además la cuestión electoral de que el Banco Central está débil en materia de reservas, en materia de dólares, ¿sí? No, digamos, Argentina no tiene una posición cómoda en divisas y producto de un montón de cuestiones, pero entre otras cosas la sequía que hizo que este año digamos, exportaran por 22.000 millones menos de lo que se preveía. Y eso, por supuesto, sumado a las imposiciones del FMI, digamos, los repagos que hay que hacer, para lo cual hay que cumplir ciertas metas, bueno, eso tensiona aún más un año electoral donde sabemos que siempre están estas presiones cambiarias, hay mucha especulación alrededor de el cambio de gobierno, el cambio de signo político. Sucedió también cuando gobernaba Mauricio Macri, digamos, también hubo presiones cambiarias. En ese momento había también otra situación macroeconómica, ¿no? Ya con el fondo encima, pero no en una situación de tener que pagarle, sino más bien en ese momento todavía el Fondo Monetario prestándole a la Argentina e incluso rescatando de algún modo esa situación en el año 2019. Estos dichos de Milei de nunca en pesos, desarme los plazos fijos, le tiró nafta a la corrida, ¿no? Por supuesto que eso no ayuda. Esas cuestiones son desestabilizadoras en un mercado cambiario donde sabemos que el Banco Central tiene poco poder de fuego, ¿sí? Poco margen de maniobra para sostener cualquier tipo de corrida. Y cuando vienen de un sector de la política, digamos, cuando hay ese tipo de enunciaciones que son, digamos, que tienen mucha llegada a la sociedad, lo que generan es esto, ¿no? El temor, la incertidumbre, el ahorrista, digamos, la persona que tiene tal vez algunos dólares en el banco, decir los saco, pero aún creo que fue más dañino todavía porque no solo fue contra el dólar, ¿sí? No solo fue decir, digamos, no tenemos dólares, sino más bien saquen los pesos del banco, y eso es muy perjudicial para un sistema porque además él es economista y por supuesto que sabe que los bancos no tienen todos los pesos guardados a la espera de que vengan todos a pedirlos, sino que es un sistema que se va represtando, por supuesto, y así funciona en todo el mundo. Inclusive vimos una situación bastante inédita de que las entidades bancarias salieran a llamar a responsabilidad a los candidatos, en este caso, sí. Milei, ¿no? Un posicionamiento inédito prácticamente, ¿no? Totalmente, el sistema financiero pro mercado, por supuesto, el sistema bancario privado, porque no es acá solamente que salieron los bancos públicos, ¿no? Que son muchas veces los que se hacen cargo de estas cuestiones, sino más bien la banca privada pidió que los candidatos tengan responsabilidad democrática porque la situación es delicada, porque en última instancia se está jugando con el devenir de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces no es un chiste, digamos, hacer cualquier tipo de declaración cuando sabes que tenés una llegada, que sos el candidato más votado y tienes una masividad a la hora de seguidores, ¿no? Y a la hora de difusión encima, ¿no? La amplificación de los medios. Una de las principales promesas de Milei tiene que ver con la dolarización, ¿no? Es su caballito de batalla. ¿Es viable técnicamente, económicamente? Bueno, un poco estas declaraciones de Milei, ¿no? En torno a el peso no sirve para nada y esto que puede llegar a generar una devaluación fuerte y una hiperinflación, lo necesita el candidato para, si llega a ser presidente, poder generar esa dolarización, ¿no? Avanzar sobre la dolarización. ¿Y por qué? Porque se escucha mucho que dice se necesita la hiperinflación para dolarizar. Porque como decía antes, el Banco Central, digamos, Argentina no tiene la cantidad suficiente de dólares para cambiar por todos los pesos que tenemos en el sistema. Con lo cual se puede hacer dos tipos de ajuste. O por un lado, que entren dólares mágicamente, porque hoy no tenemos prestamistas, ni el FMI, que es el de última instancia, ni ningún otro banco u organismo internacional nos va a querer prestar por el elevado endeudamiento que tenemos en Argentina. Y por otro lado, si no, es vía precios, ¿no? Subir el tipo de cambio. Y esa suba de tipo de cambio significa que todos nosotros que ganamos en pesos, que vivimos en pesos, consumimos en pesos, tengamos menor poder adquisitivo. Y es la manera sobre la cual se puede avanzar en una dolarización, además de la confiscación de depósitos y otras cuestiones que podrían estar asociadas,
pero bueno, la dolarización tendría consecuencias directas, digamos, en el bolsillo de las personas, porque no va a ser un peso, un dólar, sino que va a ser por cada salario que tengamos un cambio por dólares, y ese cambio va a ser muy perjudicial para quienes tenemos salarios fijos. En ese cambio, en la actualidad, ¿cuánto sería? Digo, un empleado que gana hoy 300, algo menos de 300.000 pesos, un empleado de comercio. La verdad que es difícil de estimar, pero digamos, nosotros desde el CESO hemos hecho estimaciones hace unos meses atrás y nos estaba dando un tipo de cambio que podría ser hasta de 10.000 pesos por dólar. Es decir, se licuaría muchísimo el salario de un trabajador, una trabajadora. Los 300.000, digamos, se nos iría a $30 mensuales. O sea, estamos hablando de verdaderamente una licuación importante. Entonces, eso también es dejar en claro. La dolarización en esta situación de debilidad que tenemos de la moneda es algo así como matar al enfermo. Nosotros sabemos que tenemos un problema en que nuestra moneda es débil, pero la solución con nuestra moneda enferma nunca puede ser matarla, sino más bien querer reconstruirlo y fortalecerlo. Y el camino, por supuesto, no es la dolarización, porque además tiene un montón de consecuencias que, bueno, son largas, pero la verdad es que no es favorable, y mucho menos para quien gana en pesos. ¿Cuál sería la terapia para recuperar ese paciente? Bueno, es una terapia que probablemente sea lenta, pero con seguridad que el camino es la producción, la generación de empleo, por supuesto también tender un poco al equilibrio fiscal. A ver, yo no soy economista fiscalista, es decir, yo no creo que el Estado tenga que gastar lo mismo que le ingresa, pero sí es cierto que hay momentos en los cuales hay que empezar a arrimarse un poquito a ese equilibrio fiscal para no seguir fogoneando algún tipo de inflación, digamos, que es lo que de algún modo hace que la moneda pierda valor. Ahora bien, las causas de la inflación no son netamente monetarias, no es la emisión solamente del Estado, sino más bien las causas de la inflación hoy, con más del 100% interanual, estamos hablando de una inflación de características inerciales, donde se va retroalimentando, indexando los precios, digamos, a la inflación futura, y se van generando nuevos pisos inflacionarios, y eso es lo que hay que cortar, ¿no? Se habla mucho del plan de estabilización israelí, ¿no? De los 80. ¿Se puede aplicar un programa de esas características en Argentina? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que pensar nosotros para adelante es esto, cortar esa inercia inflacionaria. Tenemos muchos mecanismos, a ver, los alquileres están indexados, tenemos un indicador según el cual se actualizan los alquileres, que, bueno, ahora se modifica, ¿no? Que va a ser por salario, pero de algún modo los salarios también tienen cierta hoy indexación, porque las paritarias van corriendo siempre atrás, ¿no? Bueno, los alquileres, las paritarias, las tasas de interés, todo va corriendo atrás de la inflación. Lo primero que hay que hacer es poder cortar esa inercia, y ahí está en acertarle en el plan de estabilización, y por supuesto ahí necesitamos de todos los sectores de la economía sentados en una misma mesa para discutir este tema y tomar responsabilidad también, lo que significa que formadores de precios tengan esa facilidad, ¿no? De aplicar estos incrementos de precios para cubrirse de algún modo, y donde hoy nadie puede decir, digamos, nadie puede decir que el otro no se cubra. Está bien que se cubra, pero necesitamos cortar esto porque no va a ser saludable para nadie, ¿no? Para muy pocos sí, pero no para las mayorías. ¿Cuáles te parece que deberían ser las medidas más urgentes para el 10 de diciembre, para el próximo presidente que asuma? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que más, digamos, que se ha fallado, ¿no? En estos 4 años de gobierno fue justamente la inflación. A mi juicio no hubo una política antiinflacionaria, digamos, el gobierno no lanzó un programa para frenar los precios. Sí es cierto que intentó todo el tiempo que los ingresos de las familias se vayan actualizando a la par, que cuando uno mira las series, la realidad es que sí, en general, en promedio, salvo los informales que por ahí han quedado muy por atrás, lo cierto es que el salario ha mantenido el poder adquisitivo con respecto a 2019, pero entre 2017 y 2019 se habían perdido, digamos, más de 20 puntos de salario, y eso no se recuperó. Yo creo que acá lo que hay que hacer no es tanto buscar recomponer ingresos sin frenar la inflación. La primera medida tiene que estar destinada a esta cuestión inflacionaria, y requiere de todos los sectores y de un plan de estabilización. Hay algunos sectores del Frente de Todos que en algún momento plantearon o una ruptura con el fondo o, bueno, una rediscusión mucho más dura del programa. ¿Cuál sería la consecuencia de una ruptura unilateral, por ejemplo, de Argentina con el fondo? Bueno, a ver, hoy en día una ruptura con el fondo, tal vez si se hubiese planteado en su momento el no acordar, no reacordar,
Creo que hubiese tenido algunos aspectos positivos, porque la realidad es que el acuerdo al que se llegó en este último gobierno, digamos, para refinanciar esa deuda, la realidad lo que hizo de algún modo es condicionarnos cada 3 meses a una revisión, donde es cierto que nos desembolsa el FMI, pero lo único, digamos, que se logró es tener mayor condicionamiento, ¿no?, en la política macroeconómica. Yo creo que sabemos que no podemos caer en default con el FMI, pero sí de repensarse, digamos, un nuevo acuerdo, tiene que ponerse más el foco, no tanto en ver qué condicionamientos hay que cederle, sino más bien ponerse una postura más dura, y que se comprenda cuál es la situación de nuestro país. Y por supuesto que siempre creo que no podemos darle lugar al Fondo Monetario Internacional, que fue un gran error de 2018, que de algún modo se siguió convalidando porque se buscó refinanciar, pero que nosotros tenemos que, como Argentina, no volver a caer en estas cuestiones porque le hacen mucho daño y está a la vista, ¿no? Esta semana Alberto Fernández viajó a China, participó del foro de la franja y la ruta. Bueno, se amplió el swap con China. Quería preguntarte, bueno, eso, ¿cómo influye esto sobre las finanzas públicas? ¿Puede ser un sustituto ese financiamiento chino a otras formas de financiamiento en el mercado, organismos multilaterales occidentales, digamos? Bueno, la verdad es que lo del swap con China ha sido una novedad, no tanto el swap de por sí, sino más bien el uso, ¿no?, que se le ha podido dar al swap tras las últimas negociaciones que vienen, digamos, ya de hace un año atrás, ¿no?, y que este año se pusieron en práctica, esto de poder pagar con yuanes directamente nuestras importaciones, o tenerlo también como una moneda de reserva donde lo podamos activar para frenar, por ejemplo, corridas cambiarias, o bien pagarle al FMI. La verdad es que es algo positivo, es un sustituto en este caso de la utilización de dólar billete, y para el Banco Central es importante porque es la moneda que no tenemos. Y además es algo también que está pasando en el mundo, ¿no?, esto de que de algún modo el dólar empieza a no ser la única moneda de transacción, sino también que está emergiendo otro tipo de monedas, principalmente el yuan de China, y que sería también saludable, por ejemplo, pensar para nuestra región, ¿no? Esto también se habló con Brasil, y ver el modo de entre nosotros, entre ambos países, Argentina y Brasil, que tienen tanto flujo comercial, intentar poder pagar en las monedas de cada país y no recurrir al cambio al dólar, porque se nos hace dependiente de esta moneda que no tenemos, que no producimos. Hablando del dólar, ¿hay alguna propuesta de algunos candidatos? Algunos inclusive ya lo están matizando con respecto al cepo. Bueno, levantamos el primer día. ¿Lo que te parece que habría que hacer con ese frente para ir por lo menos normalizando la situación en el frente cambiario? Bueno, levantarlo en el primer día ya se hizo apenas asumido en diciembre o primeros días de enero del 2016, 2015, 2016, cuando asumió Mauricio Macri. Levantó el cepo. El argumento de por atrás era no solo la libertad, digamos, de cada individuo de poder comprar la cantidad de dólares que quisiera, mejor dicho, que pudiera, sino que el argumento era no se va a disparar los precios porque los precios ya están al blue, al tipo de cambio informal. Bueno, la realidad que se vio fue una fuerte devaluación y un fuerte shock inflacionario interno en ese momento. Entonces, la verdad es que aún hoy sigue habiendo candidatos que siguen hablando de levantar el cepo de un día para el otro, me parece extraño, más siendo de ese mismo sector político que ya lo hizo y que sufrió las consecuencias de fuerte devaluación, fuerte inflación, y lo que termina haciendo es esto que decía al inicio, no es que todo el mundo puede comprar dólares, sino la capacidad que uno va a tener de comprar dólares va a ser menor porque el precio va a ser inaccesible. Entonces, a ver, los controles cambiarios, a nadie le gusta hablar de cepo, a nadie le gusta hablar de controles, pero lo cierto es que en países como el nuestro, con nuestras estructuras productivas y donde tenemos mayores demandas para el dólar que las ofertas, es decir, que la generación de esas divisas, que es la exportación, la verdad es que es necesario tener ciertos controles cambiarios, porque si no terminan en la fuga de capitales, como sucedió. Entraron 45.000 millones de dólares solamente del FMI y no quedó ni un dólar en nuestro país. Estamos todavía intentando repagar esa cuestión, ¿no? Y hablando de la generación de dólares genuinos, ¿cuáles te parece que son los sectores los cuales Argentina puede apuntar para aumentar las exportaciones? Bueno, los sectores están siendo bastante mencionados en este último tiempo, lo que tiene que ver con la energía, ¿no? La cuestión del gasoducto Néstor Kirchner, que ya está ahorrando divisas, eso es muy importante, y que vamos a atender a la soberanía
no solo a la soberanía energética, sino también a exportar. Por esa vía vamos a poder ingresar mayores dólares. Y por otro lado, la cuestión también de la minería, ¿no? Principalmente el foco puesto en el litio. Hay ahí también una cuestión ambiental que no debe perderse de vista, es decir, nosotros necesitamos aumentar nuestras exportaciones, pero debemos también hacerlo con responsabilidad, cuidando nuestros recursos naturales y cuidando también los pueblos, ¿no? que viven cerca de esas minas, o bien los que terminan teniendo las consecuencias sobre el medio ambiente, que somos nosotros. Entonces, esos serían los lugares, las fuentes más hoy donde se pone más el foco para aumentar las exportaciones, y también saber que las exportaciones no se aumentan de un día para el otro, que las exportaciones aumentar las exportaciones es una solución a mediano plazo. Bueno, la gran obra del gasoducto Néstor Kirchner mostró que se puede hacer y que se puede avanzar en ese camino, pero no va a ser una solución mágica, ¿sí? Probablemente vamos a estar algunos años más con estos cuellos de botella en el dólar, más allá de que no vamos a tener la sequía el próximo año seguramente, pero la realidad es que no hay que poner, digamos, todos los huevos, digamos, en la misma canasta y pensar que solamente son las exportaciones, sino más bien también pensar en los usos que nosotros damos a los dólares e intentar ahorrarlos, ¿no? Por ahí potenciar sectores de la economía que no demanden demasiadas divisas para el desarrollo. Celina, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Quédense que ya hablamos con más Mesa Testigo.